A ver, en la anterior clase nos quedamos viendo una breve explicación, ¿no?, sobre las ecuaciones diferenciales exactas, que en este caso, como te dije, prácticamente van a ser 4 pasos. ¿Sí? De esos 4 pasos, el paso 2 y el paso 3 va a depender del ejercicio, ¿no? Si empiezas con uno o empiezas con el otro. Y eso de ahí, como te digo, va a depender más que todo de cuál sea un poco más fácil de trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora que tú tienes que elegir cuál de los dos realizar, entonces, aquí yo tengo que realizar una integral, ¿no? Tienes que prácticamente integrar m de xy. Y en el otro tienes que integrar n de xy. Entonces tendrías que ver cuál de los dos es más fácil trabajar, ¿no? Quizás trabajar m o trabajar n. Lo que podríamos hacer ahorita es, por ejemplo, comprobar eh, si es que nos sale la misma respuesta trabajándolo desde el otro punto. ¿Sí? Mira, ya tenemos aquí el ejercicio resuelto, tenemos que llegar a esa respuesta. Lo que vamos a hacer es poner por acá, ¿no?, como un desarrollo B, ¿sí? En el desarrollo B lo único que va a cambiar es, obviamente, este segundo paso. El primer paso, que es comprobar si es que las derivadas parciales son iguales, va a quedar igual. Entonces, decimos, en vez de suponer de que existe una función f que derivándola parcialmente respecto de x va a darnos m, tenemos que ahora iniciar con que tenemos que la derivada de la función f de xy respecto de y nos tendría que dar la función n de xy, ¿verdad? De donde, obviamente, nosotros vamos a poner aquí la derivada parcial de f de xy respecto de y sería igual, y tenemos que poner cuál es el valor de n. Aquí buscamos, n sería 2x al cuadrado y más 2x. ¿Sí? 2x al cuadrado y más 2x, ¿verdad? Y como te mencioné, aquí lo que se hace es integrar. Entonces, la integral de una derivada te va a dar la misma función. ¿Sí? En este caso, como estamos derivando respecto de y, al otro lado se tendría que, como te está señalando que es una derivada, nosotros vamos a integrar ahora respecto de y. ¿Sí? Sería la integral de eso de aquí, y más 2x, sería diferencial de y. Y como te mencioné, aquí tú tienes esto de aquí que está en función de y. Lo que te falta es agregarle una función h de x. ¿Sí? Si es que tú realizas la integral respecto de x, lo que te faltaría es agregarle una función de y. ¿Sí? Recuerda bien ese paso. Va a depender obviamente de la opción que tú elijas tomar. Entonces, tenemos esto y decimos, esa función f de xy va a ser igual a la integral de lo que tenemos aquí, que sería 2x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que sería la integral de y. Más la integral de 2x sería 2xy más h de xy. Entonces aquí tenemos la función f de xy es igual, dividimos, ¿verdad? O bueno, simplificamos, mejor dicho. Y nos queda únicamente x al cuadrado y al cuadrado más 2xy más la función h de x. Entonces, ya que llegamos a este punto, nosotros utilizamos ahora la otra condición, que sería que existe una función f de xy que al derivarla parcialmente respecto de x, te tiene que dar la función m de xy. Recuerda de que ya en el segundo paso, o bueno, en el tercero, tú ya tienes f, así que esto ya lo calculas. ¿De dónde? De aquí. Esto lo derivamos respecto de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada respecto de x? Sería 2x por y al cuadrado más 2y, ¿verdad? Porque la derivada de 2xy sería 2y, más la derivada de esa función h de x. Es igual. Y esto lo tenemos que reemplazar. ¿Cuánto vale m? M vale 2x y al cuadrado más 2y. Entonces tenemos acá 2x y al cuadrado más 2y. ¿Cierto? Entonces, si te das cuenta, esto y esto es igual que lo que tenemos en la parte derecha. Por lo tanto, ¿cuánto valdría esa función h de, o bueno, la derivada de h de x? Esto sería 0. Por lo tanto, si es que tú integras la función h sería una constante, ¿verdad? Finalmente tú vas a decir que tu solución, o sea, la función f de xy, sería igual a x al cuadrado y al cuadrado más 2xy más, y ahora reemplazando el valor de h de x que sería constante. De igual manera, tú puedes escribir esa respuesta de la siguiente manera, ¿verdad? De la siguiente forma. Esto lo igualas a la constante. Entonces, mira, es la misma respuesta, ¿verdad? X al cuadrado y al cuadrado más 2xy. Como te digo, ¿de qué va a depender? Va a depender de lo que sea más trabajable, ¿sí? Porque, mira, aquí tú desarrollas una integral, en el otro tú derivas. Entonces, ¿cuál es más fácil? ¿Integrar o derivar? Derivar. Derivar, ¿cierto? Entonces, tienes que procurar de que esa integral que tú realices sea la más simple posible. Como te digo,
en los diferentes ejercicios tú vas a tener esa elección. Pero lo que sí también te aclaro, o te sugiero, es de que mayormente sí se utiliza esto, ¿no? Como segundo paso, mayormente la gente se acostumbra a analizarlo, de que existe una función f de x, de la cual la derivada parcial es igual a m de xy. Pero, te comento de que tú puedes iniciar con cualquiera de las dos, ¿sí? No es de que solo se puede iniciar con eso, sino también con la segunda, ¿ya? Porque hay personas de que a la hora de desarrollar esto, esa integral les queda fea y continúan desarrollando y se demoran la vida. Y hay otros que, como ya saben la teoría, inician por esta parte y aquí les queda una integral un poco más simple y desarrollan el ejercicio de manera más rápida. ¿Ya? Tú tienes que saber, obviamente, diferenciar eso de ahí para tomar la mejor opción. ¿Sí? Entonces, ya queda comprobado de que inicias por un, no, por un punto o por el otro, vas a obtener la misma respuesta. Si vayas a pensar de que lo que te estoy diciendo es errado, no. ¿Ya? Y aquí está comprobado de que obtienes la misma respuesta. Y como acá ambos términos, ¿no? M y N, son parecidos, cualquiera de las dos es conveniente. ¿Sí? Cualquiera de las dos es conveniente. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos por acá. Aquí, mira, ponemos ejemplo 2. Tenemos la función e de x seno de y menos 2y seno de x diferencial de x más e a la x coseno de y más 2 coseno de x diferencial de y es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces, como te mencioné, lo primero que tú tienes que hacer es darle forma a tu ejercicio, reconocer si es que tiene la forma adecuada para poder trabajar, ¿no? En este caso, tiene la forma adecuada ya que tienes una función por el diferencial de x, más o menos, no interesa, otra función por el diferencial de y. Entonces, sí es correcto, ¿sí? Si es que tuvieras aquí diferencial de x más esto diferencial de y es igual a esto diferencial de x, lo que tendrías que hacer es obviamente estos dos agruparlos, ¿sí? Estos dos los agrupas, los dejas en uno solo y al otro lado pones 0. Y listo. Pero solo debes de tener un diferencial de x y un diferencial de y. Para con ello, tú dices, ¿quién está acompañando o quién acompaña el diferencial de x? Esto de aquí se le llama m de xy, ¿cierto? ¿Y quién acompaña el diferencial de y? Se le llama n de xy. Como primer paso, ¿sí? Como primer paso tú dices, vamos a comprobar sus derivadas parciales. Comprobamos que la derivada parcial de m de xy respecto de quién? Respecto de y, profesor. Sí, vamos a comprobar eso de aquí. Entonces, a ver, sí, ¿no? Y aquí creo que le he puesto un cuadrado para el ejercicio. Ya. Derivamos la función m respecto de y. Entonces, tenemos esto y solo vamos a trabajar con y. ¿Sí? Solo vamos a trabajar con y. Entonces, el e a la x queda igualito porque es como si fuera un número. Y aquí anotamos la derivada del seno de y. ¿Cuál sería la derivada del seno? Sería coseno de y, ¿verdad? Menos. Y ahora, este y, que sería derivarlo. ¿Cuál sería la derivada de y? Sería 1, ¿verdad? Entonces, esto sería 2 por seno de x. ¿Cierto? Porque la derivada de y sería 1 y eso sería 2 por 1 por seno de y, que quedaría únicamente 2 seno de x. Listo. Ahora decimos la derivada de la función n de xy, o bueno, la derivada parcial, respecto de x. ¿Cuánto sería eso? Ahora por el otro lado tenemos aquí n y decimos de que este x va a ser nuestra variable. La derivada de e a la x sería y a la x. e a la x por coseno de y, que no se mueve, sería más, ¿verdad? 2 coseno de x. ¿Cuál sería la derivada del coseno de x? Menos seno, profesor. Menos seno, ¿verdad? Y como tenemos adelante un positivo, esto cambiaría a negativo. Negativo, 2 veces seno de x, ¿cierto? Listo, ya hemos encontrado las dos derivadas parciales y lo que tenemos que hacer ahora es compararlas. Si tú te das cuenta, son iguales, ¿verdad? Son iguales, entonces anotas, son iguales. Quiere decir de que estamos frente a una ecuación diferencial exacta. Profesor, le digo, ese paso es solamente para comprobar. Claro, si tú no haces este paso, ¿cómo sabes de que es una ecuación diferencial exacta? Ah, ya, profesor. Claro, o sea, ese paso es necesario. ¿Por qué? Porque tú dices, estos de aquí son iguales a, entonces es una, ¿no? Es una ecuación diferencial exacta. Ajá, exacto. Por lo tanto, hacemos tanta, ¿no? Y comienzas el desarrollo. Si no es una ecuación diferencial exacta, tú no puedes asegurar de que existe una función f de xy que al derivarla parcialmente respecto de x, eso sea igual a m de xy. Tú no puedes asegurar esto si es que no es exacta. ¿Ya? Por eso es de que se hace la comprobación. Ya, profesor. Entonces, de esa forma ya puedo hacer eso y saber si es exacto. Entonces, ya recién empiezo a aplicar todos los pasos, ¿verdad, profesor? Claro, ajá. Primero se hace la comprobación, por eso es de que por eso es de que te señalé cómo es de que se realizaban las derivadas parciales, y ya con eso comienzas a aplicar la metodología. Por eso es de que, como te dije, ¿no? En un inicio, ¿de qué te sirve diferenciar
de una ecuación diferencial homogénea, no homogénea, variables separables, reducibles a variables separables, en que tú ya sabes qué metodología seguir. Sí, sí, Ya que profesor. tú identificas eso, no te dices, es una ecuación diferencial homogénea. Listo, lo que tengo que hacer es una sustitución del tipo y es igual a u por x, ¿no? O x es igual a y por u. Es una reducible homogénea. Entonces tengo que buscar una sustitución, ¿no? Dependiendo del caso, quizás este sea de que x es igual a z a un exponente, ¿no? O y es igual a z a un exponente. O el otro caso que es esto, ¿no? De los dos factores, igualarlos a cero, encontrarlo el punto h y encontrar el punto h como acá, y tal, tal, tal. ¿Cierto? Sí, Eh, sí. si te cruzas con una reducible de variables separables, ¿cómo sabes de que es reducible de variables separables? Porque no se puede obviamente separar las variables y porque hay factores que se están repitiendo, ¿no? Tú dices, mira aquí, se está repitiendo x más y y x más y. Entonces aquí es como aquí se tiene que aplicar tal método, ¿no? Y comienzas a desarrollar. Entonces, uno tiene que saber cómo identificar para poder intentar, ¿ya? Para intentar una metodología. No necesariamente siempre te va a salir justo lo que tú piensas, ¿ya? Pero te puede dar una idea y obviamente eso te va a ayudar bastante, ¿ya? Bueno, ya que nosotros hemos comprobado esto de aquí, nosotros pasamos al paso número 2. ¿Sí? Entonces, ese paso número 2, como te mencioné, tú lo eliges, ¿sí? Tú eliges. ¿Cuál crees que es más fácil de trabajar? ¿Cuál crees que va a ser más fácil de integrar? ¿El Todo lo M mismo. o el N? Ahí lo mismo, profesor. Hace lo mismo, ¿no? Casi lo Entonces, mismo. bueno, como son parecidos, nosotros podemos empezar por cualquiera. Como te digo, lo más común es de que tú pongas, obviamente, aquí derivada parcial de la función f de xy respecto de x sea igual a m de xy. Y lo que te sugiero es que quieres hacer un desarrollo ordenado y no te confundas, obviamente, con los datos, es siempre inicias y señalas, ¿no? Esto es m, esto es n, y así, ¿no? Comienzas a desarrollar. Y siempre sustituyendo, y obviamente, además añadiendo la fórmula en la parte superior para que te puedas guiar de una manera más fácil. Decimos aquí, ¿no? Que la derivada parcial de la función f de xy respecto de x sería igual a la función m de xy. ¿Cuál es la función m? Sería lo que está aquí arriba, ¿verdad? E a la x seno de y menos dos veces y seno de x. Aquí ya sabes de qué se integra. Y obtienes que la función f de xy es igual a la integral de e a la x seno de y menos 2y seno de x diferencial de x. ¿Ya? Diferencial de x porque estábamos derivando parcialmente respecto a x. Más, como estamos con x, se le tiene que añadir una función g. Listo. Esta función f de x, y, sería igual a la integral de esto. ¿Cuál sería la integral de e a la x? La integral de a la x, de a la x, profesor. E a la x, ¿verdad? Por el seno de y. El seno de y, de que obviamente como es una integral, se comportaría como si fuera un número. Menos, y aquí, 2y por la integral de seno de x. ¿Cuál sería la integral del seno de x? Sería Coseno de coseno x. de x. Pero negativo, ¿cierto? Entonces, Sí, como es sí. negativo y tienes aquí un negativo adelante, pasaría a ser positivo. Más g de y. ¿Sí? Más g de y. Entonces, ya que tenemos eso, continuamos. Paso número 3, ¿verdad? Porque aquí ya no se puede hacer nada más. Dices paso número 3. Ahora vamos a decir de que existe una función f de xy que al derivarla parcialmente respecto de y nos va a dar la función n de xy, ¿cierto? Esto ya nosotros lo podemos encontrar porque lo tenemos aquí señalado. Decimos, derivamos esto parcialmente respecto de y. Sería esto y el y, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. e a la x y la derivada del seno sería Menos coseno, profesor. No, se coseno, profesor. coseno, ¿verdad? Coseno de y. La derivada sería el coseno. Más 2 por la derivada de y, que sería 1, así que te quedaría simplemente 1 por coseno de x. Más, y aquí la derivada de la función g sería dejarla expresada, ¿verdad? G de y. Es igual, y aquí ya notamos cuál es el valor de la función n de xy. ¿Sí? Entonces tenemos la función n de xy, que sería e a la x coseno de y más 2 veces coseno de x. Nuevamente, en este caso, te das cuenta de que, ¿cuánto valdría la derivada de la función g de y? Pero eso también. 0, ¿verdad? Sí, porque los otros datos que tenemos son iguales, así que la derivada de la función g de y valdría 0. Si integramos, la función g de y valdría la constante. Bueno, ya tenemos esto, pasamos al paso número 4, que es únicamente ¿qué? Reemplazar, ¿verdad? Entonces, Sí. ahora tenemos que la función f de xy es igual a lo que teníamos aquí anotado, ¿sí? A esto, copiamos todo igualito, e a la x seno de y más 2y coseno de x más, y obviamente el último dato si lo cambiamos, ¿sí? Que sería
en este caso, la constante. Y también podemos dejar expresada la respuesta de la siguiente manera. Esto más 2y coseno de x es igual a la constante. ¿Sí? Ya quedaría en este caso, como tarea para ti, que luego compruebes si es que tú inicias con este paso, obtienes la misma respuesta. ¿Sí? Eso es lo que podrías hacer como para practicar un poco la cuestión de derivadas parciales. ¿Sí? Lo derivo parcialmente y tiene que darme claro. lo mismo, ¿no? Ajá, o sea, inicias así como te mencionaba en esa solución B, ¿no? De Sí, que eso. en este caso ya no evalúas, o bueno, ya no integras m, sino integras n. Y continúas con todo el procedimiento, ¿ya? Entonces, en ecuaciones diferenciales es un procedimiento repetitivo. Lo primero que tienes que hacer, como te mencioné, es comprobar de que estás frente a una ecuación diferencial exacta, y eso se hace a través de las derivadas parciales. Si ambas derivadas parciales son iguales, tú aseguras de que estás frente a una ecuación diferencial exacta. Y como es una ecuación diferencial exacta, recién puedes aplicar todos estos pasos. Si no es exacta, esto de aquí no se cumple, ¿ya? Esto no se cumple, entonces no puedes hacer todos estos pasos de acá. Por eso es de que es importante siempre comprobar, ¿ya? Y es eso, o sea, el primer paso es solo comprobar, no es de que te esté ayudando en algo el desarrollo, sino simplemente compruebas que es exacta y continúas, ¿ya? Porque también obviamente hay ejercicios en los cuales la ecuación es inexacta y requiere de un factor de integración, que es el siguiente tema que vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a anotar por acá un tercer caso y voy a buscar uno donde, ya, vamos a anotar este caso de aquí. Vamos acá, vamos a poner caso 3. Caso 3. Mira, tenemos la función seno de y más y seno de x más 1 sobre x. Todo esto diferencial de x más x coseno de y menos coseno de x más 1 sobre y. Todo esto diferencial de y es igual a 0. ¿Sí? Aquí diferencial de y todo es igual a 0. Esto, como te mencioné, el primer paso, bueno, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta si es que tiene la forma que tú requieres. O sea, si es que tenemos algo por el diferencial de x más algo por el diferencial de y es igual a 0. ¿Tenemos un solo diferencial de x? Sí. ¿Un solo diferencial de y? Sí. Entonces, está bien. Como tenemos la forma, ya podemos designar de que eso que está acompañando al diferencial de x se llama m de x y. Eso que está acompañando al diferencial de y se llama n de xy. Y, obviamente, primer paso. ¿Ya? Primer paso. Tenemos que comprobar que las derivadas parciales coincidan. Entonces tenemos la derivada parcial de la función m de xy respecto de x, o bueno, respecto de y la derivada parcial de n de xy respecto de x. Listo. ¿Cuál sería la derivada parcial de m respecto de y? Solo trabajamos con y. Ya, profesor. Entonces, la derivada de seno de y sería coseno de Coseno de y, profesor. y, ¿verdad? Más la derivada de y, que sería 1, ¿no? Sería 1 por seno de x, ¿verdad? Porque tienes y seno de x, así que la derivada de y sería 1 por el seno de x. Eso se va. Y te queda simplemente seno de x. Y como estamos derivando parcialmente respecto de y este término es un x, su derivada va a ser ¿cuánto? 0. ¿Sí? Recuerda, si es que uno de los términos no tiene la variable en la cual tú estás derivando, su derivada va a ser 0. Aquí te lo dejo aquí anotado para que lo tengas en cuenta. Listo. Ay, profesor, yo pensaba que quedaba lo mismo, 1 sobre x, ¿no, verdad? No. No, porque estás derivando, pues entonces la derivada de... Es como si tuvieras aquí la derivada de un número, ¿no? La derivada de 2. ¿Cuánto es? 0. 0. ¿Sí? Ah, ya, profesor. Uh-huh. Ya. Ahora, tenemos que derivar respecto de x esta función, ¿verdad? Respecto de x, entonces sería aquí x y coseno de x. El primero sería, ¿no? La derivada de x, que sería 1 por, y escribimos lo demás, coseno de y. Como es 1 por coseno de y, te queda únicamente coseno de y. Menos, y tenemos la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es el negativo Negativo 0. seno de x. Pero como tiene negativo con negativo, eso se hace positivo. Y el último término, ¿qué es? Es un término que no depende de x, por lo tanto su derivada va a ser 0. ¿Ya? Y estos ceros, como te digo, son simplemente para señalar cuál es la derivada de ese término. Pero, Profesor, por ejemplo, si ese 1 sobre y estuviera con, por ejemplo, acompañado de una variable x, ahí sí sería 1 sobre y nada más. claro, si es que fuera así, ¿no? 1 sobre y por x, tú dices, ¿cuál es la derivada parcial respecto de x? ¿Ya? Porque como te mencioné, es muy diferente respecto de y y respecto de x. ¿Ya? Respecto de x, tú dices, tiene x, entonces, ¿cuál es su derivada de ese x? 1. Y te quedaría lo demás, ¿ya? Recuerda que, si es que tienes complicaciones, eso de ahí tú lo podrías cambiar como si fuera un número. O sea, es como si te mencionara, ¿cuál es la derivada de 2 y cuál es la derivada de 2x? La derivada de 2 es 0. Y la derivada de 2x es 2, ¿cierto? Cuando está acompañado de la variable en la cual te estás derivando, sí te queda, en este caso, el número.
pero si es que tienes la derivada de un número, te va a quedar 0, pues obviamente. ¿Ya? Dicho eso, por eso es de que te digo, en esa parte es muy importante recordar el tema de derivadas. ¿Ya? Como nos damos cuenta, estos dos son iguales, Igual. ¿cierto? Entonces acá son iguales. Son iguales, por lo tanto son exactas, ¿cierto? Y como son exactas, yo puedo seguir con el procedimiento que me han indicado. Yo aquí, paso número 2. Como te mencioné, puedes elegir cualquiera de los dos. Vamos a poner el clásico. ¿No? Decimos que existe una función f de x que al derivarla parcialmente respecto de x nos va a dar la función m de x, y. Aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar datos. Esto queda igual, por el momento, la derivada parcial respecto de x va a ser igual a m, ¿cierto? ¿Cuánto vale m? Es seno de y Más seno de x. más 1 sobre x, ¿verdad? Y como te mencioné, aquí ten bastante cuidado y por eso es de que es importante señalar al inicio, porque aquí tú simplemente dices, ¿cuál es m de x? Miras acá y reemplazas. Pero si no tienes señalado, puede que te confundas. Y como te digo, más que todo, si es que el ejercicio te lo da escrito al revés, ¿no? Eso diferencial de y más eso diferencial de x. Y lo desarrollas de una manera directa. No, quién sabe, ¿no? Pero de preferencia trata de hacerlo ordenado para evitar complicaciones. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Ya. A ver, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Integral, profesor. Integrar, ¿verdad? Y en la parte izquierda nos quedaría la función f de xy, y al otro lado tendríamos la integral de todo esto, ahora vamos a ponerlo así, integral del seno de y más y seno de x más 1 sobre x diferencial de x. Como estamos derivando, o bueno, integrando respecto a x, aquí le tenemos que agregar la función de y. ¿Sí? Agregamos la función de y. Listo. Continuamos. F de xy es igual a ¿qué? Al integral de el seno de y sería x seno de y. ¿Verdad? Porque el seno de y es como si fuera un número. ¿Cuál es la integral de 2? 2x. ¿Cierto? ¿Cuál es la integral de 8x? De 8, 8x. ¿Ya? ¿Cuál es la integral de seno de y? X por seno de y. ¿Ya? Más, aquí sería el seno, lo integramos. ¿Cierto? ¿Cuál sería la integral del seno? Menos coseno, profesor. Ajá, menos coseno. Y como adelante tenemos un positivo, lo convertimos en negativo. Entonces nos quedaría y, que multiplica al coseno de x. El y no se mueve porque obviamente vendría a ser como un número. Más la integral de 1 sobre x, que es ¿cuánto? Logaritmo natural de x. Más, y aquí tenemos la función g de y. ¿Verdad? ¿Sí? Hasta ahí creo que todo bien. Sí, profesor, todo excelente. Ya, listo. Entonces, tenemos aquí el segundo paso, pasamos al tercer paso. ¿Sí? Recuerda que ya cuando llegas a este punto, pasas al siguiente paso. Integran, o bueno, la derivada parcial de la función f de xy respecto ahora de y, nos tiene que dar la función n de xy. Lo que hacemos es, como esto ya lo tenemos, derivamos parcialmente respecto de y. Sería esto, esto y lo demás. ¿Cuál sería la derivada parcial de el seno de y? Sí, el coseno de y, profesor. Ajá, entonces sería x por Coseno coseno de de y menos la derivada de y, que sería 1, ¿verdad? 1 sí, por coseno, que nos da coseno de x. Más la derivada del logaritmo natural de x sería 0. sí, ¿Sí? profesor. Este término de aquí, como no contiene y, su derivada sería 0. Más la derivada de la función g de y sería esta expresión, ¿verdad? G de y es igual. Y anotamos cuál es el valor de la función n de x. Que lo tenemos acá. X coseno de y menos coseno de x más 1 sobre y. Entonces, tú dices, este con este se van, este con este se van. Y nos queda que la derivada de la función g de y es igual a 1 sobre y. ¿Y por qué es que he puesto este ejercicio? Porque a diferencia de los demás en los cuales nos quedaba 0, aquí ya nos está quedando un término. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla eso cuando te queda al otro lado un término? Como tú tienes aquí la derivada, para encontrar obviamente la solución, lo que haces es integrar. ¿Sí? Integrar respecto de quién, de lo que tienes acá. Entonces, tendrías aquí que la función g de y es igual a la integral de 1 sobre y diferencial de y. O sea que la función g de y va a ser igual a quién? Logaritmo Al natural. logaritmo natural de y más la constante. ¿Sí? Porque estás desarrollando una integral indefinida. Así que siempre tienes que agregarle la constante de integración. Listo. Ya que tienes el valor de la función g de y o h de x, sea el caso, pasas al paso número 4, donde lo único que tenemos que hacer es que es reemplazar, ¿verdad? A la función f de x que tenemos acá, le añadimos ya el valor de g de y. O sea, x seno de y menos y coseno de x más el logaritmo natural de x, le agregamos el logaritmo natural de y más la constante. Pero ¿qué pasa? De que sabes de que esto también se puede expresar de la siguiente manera. X seno de y menos
y coseno de x más el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y es igual a la constante. Pero aquí no queda, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Suma el logaritmo. Claro, ¿no? Reducir esos dos logaritmos que se están sumando. Porque, obviamente, esto lo podemos agrupar. Como se están sumando ambos logaritmos, nosotros decimos logaritmo de x, y. Todo esto es igual a la constante. Y fin, esta sería tu respuesta, ¿sí? Recuerda de que, de igual manera, a la hora que tú sustituyas el valor de la función g de y o h de x, tú puedes reducir ciertos términos. Hay casos en los cuales, es más, se van a simplificar algunos términos, o también se van a sumar o se van a restar. Ya, va a depender del ejercicio. Pero lo que quería que vieras era qué era lo que pasaba cuando esa derivada de la función te daba un valor diferente, ¿sí? O sea, ya te da un valor diferente del cero que siempre te daba en los ejercicios anteriores. Entonces, si por ejemplo ahí la derivada de la función g de y no hubiera Ya, sido 1 sobre y, sino hubiera sido, supongamos, 1 sobre x igual fuera cero, ¿verdad? no, no, pues mira, ¿qué pasa si es que aquí te hubiera quedado, ¿no? Que la derivada de la función g de y es igual a 1 sobre x. Tú integras, ¿cierto? ¿Integras respecto de quién? De y. Entonces, ¿cuál es la integral de una derivada? G de y. Y al otro lado tendrías integral de 1 sobre x diferencial de y. ¿Y cómo es esto? Como el 1 sobre x es un número, ese número sale. Y te queda integral de diferencial de y. Entonces, Ah, esto de aquí es ¿cuánto? Es y, ¿cierto? Y aquí obviamente agregas la constante de integración, ¿sí? sí, Ten cuidado en esa partecita ahí. Ya, entonces, gracias. ya. Como te digo, retomando, tú puedes siempre iniciar con el paso número 2 o el paso número 3. ¿Ya? Cualquiera de los dos análisis tú puedes realizar, siempre y cuando sea lo más conveniente. ¿Ya? Siempre y cuando sea lo más conveniente. Como te digo, trata de ver qué integral, o bueno, qué lado se hace más fácil de integral, para con ello recién trabajar, ¿sí? Para recién comenzar a trabajar. Entonces, bueno, ¿no? Ya con eso te he dado una idea de cómo es que se tienen que realizar esos ejercicios, que son prácticamente todos iguales, ¿no? O sea, en todos los casos vas a tener que hacer lo mismo de ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Pero, como te mencioné, la idea es de que te dan el ejercicio y tú siempre compruebes, ¿ya? Tú siempre compruebes. Si no compruebas, no vas a saber si es que es exacta o no. Ya vamos a buscar, a ver, por ejemplo, acá. Vamos a poner ya ahora ejercicios propuestos y vamos a poner aquí el ejercicio número 4, ¿ya? En un triángulo. Esos ya son los ejercicios, obviamente, del libro. No sé si es que en el Piskunov habrá exactas, ahorita busco, ¿no? Pero estos son de la Espinosa, ¿no? Ah, ya, Estos pues. son de la Espinosa. Entonces, aquí, punto, o bueno, ejercicio número 4. Tenemos lo siguiente. Ejercicio número 4 lo ponemos en un triángulo. Tenemos y sobre x más 6x diferencial de y más logaritmo natural de x menos 2 diferencial de y es igual a 0. ¿Sí? ¿Tiene la forma que nosotros buscamos para este tipo de ejercicios? Sí, pues. ¿No? Sí, ¿verdad? Tienes una función diferencial de x más otra función diferencial de y es igual a 0. Entonces, si tiene la forma, puedes suponer de que está frente a una ecuación diferencial exacta. Pero vamos a intentar, ¿no? Comprobar si es que es exacta. Esto que está acompañando al diferencial de x lo llamamos m de xd. El que acompaña al diferencial de y se llama n de xd. Para comprobar que es exacta, aplicamos el primer paso. ¿Qué nos dice? La derivada parcial de m respecto de quién? De x, pues. ¿No? No, de y. Ah, sí, pues. Cuando hacemos, ajá, cuando hacemos la comprobación, es cruzado. ¿Sí? Cuando hacemos la comprobación es cruzado. Por eso es de que te digo aquí, bastante detalle porque algunos justo se confunden en eso de ahí. ¿Ya? A ver, la derivada parcial de m respecto de y. Sí, respecto de y. Entonces, aquí es la única y que tenemos, ¿verdad? Porque el otro término no tiene nada. Así que, ¿cuál sería la derivada del primero? 1 sobre x, pues. ¿No? Claro, 1 sobre x, porque la derivada de y sería 1 y el sobre x queda igual, porque se está multiplicando, ¿no? Es como si pusieras y por 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de y? 1. 1 por 1 sobre x, eso de aquí. ¿Cuál sería la derivada de 6x? 0, pues. Sería ¿No? 0, ¿verdad? Porque estamos derivando parcialmente respecto de y. Pues. Como te mencioné, si es que estuviéramos trabajando con una derivada normal, eso cambia, pues, ¿no? Porque la derivada normal aquí tendríamos la derivada de una división y sería tal, tal, tal. Y aquí la derivada de 6x que nos daría 6. Entonces, ten cuidado porque aquí estamos trabajando con derivadas parciales. Listo. Seguimos. La derivada, en este caso, respecto de x. ¿Cuál sería la derivada parcial del logaritmo natural de x? 1 sobre x, Sería pues. 1 sobre x. Y la derivada de 2, que es un número, sería 0, ¿cierto? Entonces, estos 0 los ignoramos, los obviamos. Decimos, ambas derivadas parciales son iguales. Entonces, hemos comprobado de que es una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Ambas derivadas parciales son iguales, por lo tanto, es exacta. Fin. ¿Ya? A ver, ¿crees que puedas completar ahí los siguientes pasos?
Entonces, vamos a ver, aquí el segundo paso, obviamente, sería ya seleccionar cuál, ¿no? ¿Con cuál has trabajado? Con M. Con N, profesor. Con M. el, Ya, entonces, la derivada parcial respecto de X te va a dar M. Así. a ver, la derivada parcial de, de xy sobre dy es igual a n de xy. Ah, ya, con respecto a y, profesor, como ¿Has estaba viendo, trabajado? El otro caso, ya. igual A ver, a n por a n de xy. ya, listo. Entonces, aquí tú pondrías que la derivada parcial de la función f de xy respecto de y sería igual a n de xy. Entonces, ¿cuánto vale n de xy? Sería el logaritmo natural de x menos 2. Ah, ya, porque dijimos de que esto era un poco más fácil de integrar, ¿verdad? Entonces, tenemos la función f de xy es igual al integral del logaritmo natural de x menos 2 por el diferencial de y, más una función h de x, ¿sí? Porque obviamente estamos trabajando en el otro caso. Aquí, continuando, tendríamos la función f de xy es igual. ¿Cuál sería el integral de una constante? O de un número, integral de 2 sería 2y, ¿verdad? Integral de 8, 8y. Entonces tenemos logaritmo natural de x, sería y por logaritmo natural de x. ¿Ya? Sí, porque, y aquí ten cuidado a la hora de escribir los logaritmos, ¿por qué? Porque si obviamente tú es el logaritmo de x por y, Ah, ya, no puedo confundir ahí, profesor, ajá, como un claro, pues argumento. como el logaritmo de xy, y no, no es así, es y por el logaritmo de x, ¿ya? Menos, obviamente la integral de 2 sería 2y, más la función h de x, ¿verdad? Más la función h de x. Listo, ya tenemos eso, lo que hacemos ahora es el tercer paso. ¿Sí? Tercer Sí, paso, decimos de que existe una función f de xy que al derivarla parcialmente respecto de x, vamos a obtener m, ¿cierto? M de xy. Listo. Tenemos acá de que esto lo podemos hallar a través de esto, ¿cierto? ¿Cuál es sí, la profesor. derivada respecto de x? Sería la derivada de logaritmo natural de x es Sería y y sobre sobre x. x. Ajá. Al multiplicarse por y te da y sobre x. Menos la derivada parcial de 2y respecto de x Cero, sería profesor. 0, ¿verdad? Más, y aquí tendrías la derivada de h de x, o sea, lo dejas expresado, derivada de h de x. Y esto es igual a m, ¿verdad? M de xd, que lo anotamos. Y sobre x más 6x, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? De que esa derivada de h de x es igual a 6x. Por lo tanto, h de x sería igual a la integral de 6x, diferencial de x. ¿Cuánto es eso? 3x al cuadrado, profesor. Claro, 3x al cuadrado, más la constante. Tanto, sí, profesor. Y listo. Como cuarto y último paso, lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, decimos, la función f de xy va a ser igual a qué? A lo que tenemos aquí anotado, pero con el h de x. O sea, y logaritmo natural de x menos 2y más 3x al cuadrado más constante, que también se escribiría como y logaritmo natural de x menos 2y más 3x al cuadrado es igual a la constante. ¿Y ese es cómo te queda? Sí, eso solo que yo le he dictado logaritmo natural de x por y. Claro, ajá, de X por Y, por eso es de que me quedé pensando, yo digo, ¿de dónde has conseguido ese logaritmo de Y? ¿No? O sea, porque para que me digas XY quiere decir de que ha sumado con un logaritmo de Y. Por eso Sí, que te digo, profesor. ajá, sí, ten cuidado en esa parte, Ya, profesor. porque ya, ahora ya está copiado bien el enunciado, ¿sí? Ya está copiado bien el enunciado. Lo que tenemos que hacer es obviamente multiplicar. Tendríamos X al cuadrado diferencial de Y más X al cuadrado por 2XY diferencial de X es igual a 3x al cuadrado diferencial de x. Obviamente eso lo pasamos a la izquierda, pasaría a restar y todo va a ser igual a 0. Estos dos términos le sacamos factor común y nos queda de la siguiente manera. E a la x al cuadrado por 2xy menos 3x al cuadrado por el diferencial de x más e a la x al cuadrado por diferencial de y. Y todo esto es igual a 0. Ahora señalamos de que esto y esto tienen sus nombres. M de xy y n de xy. Y vamos a encontrar sus derivadas parciales, ¿verdad? La derivada Sí, parcial respecto de y sería el e a la x al cuadrado por, y decimos la derivada de y es ¿cuánto? uno, 1. Entonces, esto por 2x. por Y x. la derivada del otro término sería 0, Pero, ¿verdad? La derivada del 3x al cuadrado sería 0. Listo. Ahora tenemos que derivar eso respecto de x. Y aquí se aplicaría la regla de la cadena, que sería, deja la misma expresión, cuadrado. y aquí La la derivada derivada de de x al cuadrado, que sería 2x. 2x, ¿cierto? Y ya está, y nada más. Obviamente este cero que está acá arriba se obvia. Estas dos derivadas, o bueno, estos dos resultados, son iguales. Por lo tanto, sí estamos frente a una ecuación diferencial exacta. Y como es exacta, podemos proceder con los pasos que ya conocemos. Así que, número 2. ¿Cuál crees que sería más fácil trabajar? ¿Qué integral? La segunda, profesor. La segunda, ¿verdad? Porque obviamente si trabajamos la primera tenemos que trabajar la integral de x. Y aquí en el primero tienes
dos factores que tienen x, así que mejor no. Por eso es de que te digo, tú eliges, ¿ya? Tú eliges. Siempre ten en cuenta eso. No vayas a pensar que siempre se inicia con m o siempre se inicia con n. Hay personas que se complican la vida por no leer la teoría y irse de frente a los ejercicios, piensan de que solo se inicia con esto. No, también puedes iniciar con el otro, ¿ya? Dices, Muchas gracias. existe una función f de xy, de la cual, al derivarla parcialmente respecto de y, nos tendría que dar la función n de xy. Y listo. Decimos acá, ¿no? Si es que ya lo hacemos de forma directa, decimos la función f de xy sería igual a la integral de, y aquí anotamos cuánto vale n. N vale x al cuadrado, diferencial de y, más, y aquí le agregamos obviamente una función h de x. ¿Ya? O sea, aquí nos estamos obviando un paso porque esto ya se sabe, no es repetitivo. Esto es igual. Y aquí sería ¿cuánto? X al cuadrado por y más h de x. Listo. Aquí, tercer paso. ¿Sí? Ya está. No. Tercer paso. Dices, existe una función f de xy que al derivarla obviamente parcialmente respecto a y te da ahora m de xy. Y derivamos esto. Esto derivado ya sabemos que es e a la x al cuadrado por 2x, y en este caso por y, más la derivada de h es igual a m. ¿Cuánto vale m? E a la x al cuadrado por 2xy menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Estos dos términos son iguales, se simplifican, y te queda que la derivada parcial, bueno, la derivada de h de x es igual a negativo 3x al cuadrado. Por lo tanto, h de x va a ser igual a la integral de ese término. ¿Cuánto sería la integral de ese término? X al cubo, pues, menos x al cubo. Ajá, negativo x al cubo más constante. Acuérdate de que aquí siempre tienes que añadir la constante. Y bueno, como último paso, dirías, número 4, la función f de xy es igual. O sea, eso de aquí tú lo puedes obviar ya cuando estés desarrollando, ¿no? Como te digo, en un examen siempre trata de poner todos los pasos posibles. Más que todo para que tu profesor no piense que te has copiado, ¿no? Porque a veces, sí, a veces los docentes piensan, ¿no? De que estás obviando pasos porque ni siquiera lo entiendes o no te has copiado, así de simple. ¿Ya? F de xy sería e a la x al cuadrado por y menos x al cubo más constante. O sea, x al cuadrado por y menos x al cubo es igual a la constante, ¿sí? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Y profesor, ¿Entendiste? una pregunta. Dime. Todas las ecuaciones diferenciales que son exactas, ¿Exactos? siempre, sí, en este caso, ecuaciones diferenciales exactas, siempre me va a quedar el resultado como la constante. ¿Cómo así? Ah, claro, es igual a la constante, sí. Así es como te va a quedar la expresión. Ya, pues, O sea, muchas gracias. lo que podría pasar, ¿no? Lo que podría pasar es de que, por ejemplo, aquí te quede logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y más constante. Entonces, a la hora de analizar, obviamente te va a quedar esto. Entonces, esto de aquí es logaritmo natural de x sobre y. Y eso es igual a la constante. O sea, x sobre y es igual a e a la constante. Y e a la constante tú lo puedes cambiar por una k. Y este y que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, k por y. Eso es lo que te podría pasar en algún ejercicio. ¿Sí? Ya, pues, Pero sí, mayormente va a quedar así expresado. O sea, esa es la respuesta que tienes, ¿no? Por la misma forma, como te mencioné, de la función, ¿no? La función que tú tienes aquí, la función f de x tiene esa forma. Y luego el resultado se iguala a la constante. Sí, buena pregunta, ¿no? Como te digo, en algunos ejercicios sí va a cambiar. ¿Sí? En algunos ejercicios sí va a cambiar. ya, pues, muchas gracias. Ya, a ver, ahora vamos a, bueno, voy a poner por acá un ejercicio para que tú desarrolles, ¿no? Y te acuerdas un poco de las derivadas. Lo que sí, como siempre te sugiero, no tengas miedo, no tengas pereza de los ejercicios que se ven feos, son los más fáciles, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué respuesta obtienes de esto de aquí. Esto sobre y al cubo más y al cuadrado menos 3x al cuadrado sobre y a la cuarta. Diferencial de y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, este ejercicio está fácil, ¿no? Así que, bueno, me avisas cuando te sale. No, trata de desarrollarlo ya directo. ¿Sí? Trata de desarrollarlo directo, porque lo que yo antes estaba haciendo es obviamente explicarte el paso a paso, para que no te pierdas, para que entiendas, ¿no? La comprobación es el toque, luego tal paso, entonces si quieres ya no pones el enunciado, o bueno, más o menos lo pones, ¿no? Tal, y respuesta y fin, se acabó. ¿Sí? A ver, pero como te mencioné, ya, en muchas ocasiones, tú de preferencia, o sea, no tengas eso, ¿no? O sea, si tienes eso de aquí, o sea, esto trata de evitarlo. O sea, que esto de aquí multiplicas todo por y, ¿verdad? Y te queda x más xy más la constante. Digo, es igual a la constante por y. Sí. Hay que tratar de esto de aquí, ¿ya? Eso puede ser el único cambio. Quizás tu respuesta es la misma. Ya que es simplemente comprobar, vamos a ir de frente, ¿ya?
Esto aquí yo lo voy a escribir así. Esto a la menos 3 diferencial de x más, bueno, aquí divido, me queda y a la menos 2 menos 3x al cuadrado y a la menos 4 diferencial de y es igual a 0, ¿verdad? Esto es Sí. m de x, ¿no? Bueno, esto es m, esto es n. Así que derivo m respecto de y. Digo, m respecto de y n respecto de x. Digo, m respecto de y, entonces sería esto de aquí. Tengo 2x por, y la derivada sería baja ese exponente, ¿cierto? El 3, el negativo 3, y a ese exponente le resto 1. Sí, Entonces, sí, esto va a ser igual a qué? A negativo 6, porque sería 3 por 2, x, y a la menos 4. Fin, ya está. Ahora derivo respecto de x. Entonces, como estoy derivando respecto de x, este se va, y solo tengo que derivar el segundo. ¿Cuál sería el segundo? Ese menos 3, el 2 baja, sería x y a la menos 4, ¿cierto? Aquí sería menos 6x y a la menos 4. ¿Son iguales? Sí. Entonces, es exacta. Fin, comienzo a desarrollar, ¿cierto? Y aquí, paso número 2, ¿verdad? Porque ese es el paso número 1. Paso número 2, digo que la función f de x y va a ser igual al integral y yo ahorita decido, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál es más fácil? La primera, obviamente, ¿no? La primera, que es más sencilla. Entonces tengo acá 2x esto y sería diferencial de x más g de y. Y ahora la función f de x y es igual a, como estoy integrando respecto de x, entonces sería x al cuadrado sobre 2. Con este 2 se va a simplificar y te va a quedar x al cuadrado y a la menos 3 más g de y. ¿Sí? 3. sí, sí. Ahora la función f de x y, o bueno, la derivada parcial de la función respecto de y, digo, respecto de y, va a ser igual a n. Va a ser igual a n. Esto yo lo puedo hallar, ya que derivo aquí. Digo, la derivada sería x al cuadrado por, de nuevo baja el exponente, sería menos 3, y a la menos 4, más la derivada de la función g de y. Y esto es igual a lo que tengo acá. Esto menos 3x al cuadrado y a la menos 4. Entonces, esto con esto son iguales. Y te queda de que la derivada de g de y es igual a y a la menos 2. Entonces tengo que integrar ese y a la menos 2. La integral sería ¿cuánto? Sería y a la menos 1 entre menos 1, ¿verdad? Porque al exponente tú le sumas 1. Y esto siempre agregando la constante. Obviamente, esto de aquí se escribiría como negativo 1 sobre y, ¿sí? Sí, O como tú quieras expresarlo, ¿ya? Negativo y a la menos 1, ya está. Paso número 4, simplemente reemplazamos, decimos de que la función f de x y es igual a que a x al cuadrado y a la menos 3. A ver, sí, espera que se apagó. Ya, ¿te me escuchas, no? Sí, perfecto, correcto. Ya, listo. Entonces, a ver, menos y a la menos 1 más constante. Esto es igual, y ya está, ¿no? Entonces ahora tienes x al cuadrado y a la menos 3 menos y a la menos 1 es igual a la constante, como te digo, como así es como te ha quedado, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, entonces lo que hacemos aquí es multiplicarlo por y, pero y a la cuánto? Sería Y a la y menos al 2. cubo. No, pues y al Ah, cubo, la idea es de que esto quede con 0 o positivo, ¿ya? ya. Entonces, y al cubo te quedaría x al cuadrado menos y a la menos 1 con el y al cubo te quedaría y al Cuadrado. cuadrado. Y aquí la constante por y al cubo. Y justo seleccioné este ejercicio porque la respuesta quedaba diferente, ¿no? O sea, ya no era igual a la constante, sino la constante por un factor. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, profesor. bueno, la única sugerencia, porque todo el procedimiento que has hecho está bien, ya si te has dado cuenta es algo repetitivo, tú tienes que ir seleccionando, obviamente si es que hubieras seleccionado aquí, desarrollar esto, te hubiera demorado un poco más, ¿no? Un poco Sí, más que sería cuestión de un par de minutos quizás, pero igual, esos minutos en un examen obviamente hacen la diferencia, ¿ya? Eh, y siempre procura, si es que se puede, ¿ya? Si es que se puede, tratar de evitar eso, ¿no? Como te digo, lo que tienes que hacer es simplemente multiplicar a todo por ese factor y lo dejas expresado de una manera más estética, porque al final la respuesta es la misma, ¿sí? Solo que quizás tu docente se dirá, no, trata de que ninguna de las variables quede dividiendo y tal, ya, pero es lo mismo. Entonces, esto es profesor. ecuaciones diferenciales exactas, ¿sí? ¿Lo hemos entendido? Si te has dado cuenta, es lo mismo, es repetitivo el proceso. Lo que ahorita vas a hacer, bueno, te voy a dejar algunos ejercicios, te voy a enviar para que tú desarrolles. El proceso es recontra repetitivo, ¿ya? Pero esto de aquí es necesario, ¿por qué? O sea, es necesario saberlo, ¿por qué? Porque de aquí vamos a ver en la siguiente clase factor de integración, ¿ya? O factor integrante. Y factor de integración es justo cuando tú tienes una ecuación, o sea, de esta forma, diferencial de y es igual a 0, y tú dices, oye, mira, tiene la forma de una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a ver, vamos a derivar esto respecto de y esto tiene que ser igual a la derivada de eso respecto de x, ¿cierto? Si se cumple Sí, esto, es exacta. Pero, ¿y qué pasa cuando no se cumple? Cuando son diferentes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? Entonces, cuando no se cumple, se busca un factor integrante. ¿Qué es un factor integrante? A través de un cierto procedimiento te va a salir un término, o bueno, un factor, como lo dice, que tú vas a aplicarlo aquí y vas a hacer que se multiplique a toda la ecuación. Después de multiplicar esto a toda la ecuación, vas a obtener ya una ecuación diferencial exacta, o sea, vas a obtener una nueva ecuación. Y esa ecuación va a ser exacta, o sea, va a cumplir eso de aquí. ¿Ya? Por eso es de que es ya. necesario, obviamente, entender eso, ¿ya? Porque tú vas a decir, Casi ya, profe, muy bien. parecido, por ejemplo, Ajá, profesor, así como era de variables separables y luego hacíamos reducción a variables parables. claro, ajá, algo así, pues, ¿no? Porque ya todo bien, ¿no? Todo bien, profe, si es que se cumple de que son iguales, entonces ya sé que son exactas y aplico todo el procedimiento, pero y si en un ejercicio me sale de que no son iguales,
he hecho mal el procedimiento, he derivado parcialmente mal, quizás. Puede pasar, ¿no? También puede pasar. Eh, Sí. pero si es que llegas a un ejercicio en el cual las derivadas parciales son diferentes, quiere decir de que puedes, ¿no? Puedes suponer de que tendrías que aplicar un factor de integración, ¿no? No necesariamente va a ser así, ya que eso de aquí se parece mucho a las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, o bueno, a otras ecuaciones. También puedes suponer de que es una ecuación diferencial reducible a variables separables, porque también hay algunos términos que se repiten y tal, ¿no? Que también quizás se puede desarrollar de esa manera, ¿no? Quizás se puede decir aquí, profe, pero aquí eh, yo puedo multiplicar a todo por, ¿no? Digo, multiplico todo por y a la cuarta y me queda 2xy más y al cuadrado menos 3x al cuadrado y acá la diferencial de y es igual a 0, ¿no? Y digo, ¿eso de aquí qué es? Grado 2, grado 2, grado 2, ¿cierto? Entonces, como son de grado 2, ¿qué quiere decir? Es Homogénea. homogénea. Y la trabajas como homogénea y se acabó. ¿Sí? Se Sí, acabó. pues, Entonces, ¿no? Por ejemplo, tú podrías aquí hacer la comprobación, ¿no? De que sale por homogénea. Y fin. Y ya está. ¿Ya? Pero, como te digo, tú tienes que elegir en este caso simplemente para mostrarte la metodología. ¿Ya? En un examen, como te digo, simplemente te ponen como enunciado, desarrolla la siguiente ecuación diferencial. No te dicen por qué método ni nada. Si es que te especificaran un método, ahí sí. Pero si es más no, fácil. ajá, claro, ¿no? Quizás evaluarlo por homogénea sería un poco más sencillo. O bueno, sería más sencillo directamente. Así que, ya, pues no, como te digo, queda tu criterio y queda obviamente la evaluación de cada ecuación. Por eso estamos viendo todos los métodos, todos los casos, y ya en un examen tú puedes decidir aplicar uno, aplicar dos, dependiendo de la forma que tenga, ¿no? Dependiendo de la forma que tenga. Entonces, eso de aquí quedaría para que lo compruebes, va a salir, ¿no? Te tendría que salir la misma respuesta, que creo que sí va a ser el caso, ¿no? Y así. Hay ecuaciones diferenciales homogéneas que tú las puedes hacer como eh, reducible a variables separables. Y así, ¿no? O sea, hay diferentes ejercicios, simplemente aquí, como te digo, los agrupan para que tú puedas practicar la metodología. ¿Ya? No quiere decir de que es la única manera, pues no, porque, bueno, como siempre les digo a mis alumnos, es que tú estás aquí en tu casa y quieres llegar a un lugar, tú tienes diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Puedes agarrar una vuelta por toda la ciudad y recién venir, ¿no? O irte de frente, ¿sí? Entonces, hay Sí, diferentes sí. maneras. Así que ya depende de cada quien cualquiera elegir. Entonces, bueno, de aquí te envío eso de acá, ¿ya? Ya todo por hoy.